Hola, pues mi nombre es Dalia Banda Flores, soy estudiante del doctorado en desarrollo humano y hoy vamos a hablar de la interculturalidad y el género. Bien, pues para ello quiero en primer lugar citar a la autora María Alejandra Salguero de la UNAM para hablar respecto de un documento, un artículo muy interesante y pertinente que habla sobre la construcción de las identidades masculinas indígenas. Bien, hay un concepto que ella maneja, las identidades inexistentes, para dar cuenta de la situación de desigualdad que viven los hombres indígenas. Remite justamente a los estudiantes de Ayotzinapa, quienes en 2014 fueron desaparecidos y que hasta ahora, 2024, pues no se sabe de ellos. Al momento de ir leyendo este artículo, presenta esta visión, digamos, general o dominante que se tiene respecto al sujeto hombre y ciertas características que tienen que ver con el etnocentrismo, con una visión occidental y diseñada desde el poder y que se ha anclado de manera muy fuerte en las instituciones y en sí en todas las sociedades. Es el estereotipo del hombre pues privilegiado, el hombre blanco, ¿no? Con ciertos rasgos incluso, el hombre exitoso, ajeno a sus emociones. Y esta es, digamos, la masculinidad que se ha construido culturalmente y que ha permeado en distintos ámbitos. Sin embargo, traigo acá a colación el movimiento zapatista 1994, justo cuando se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, cuando emerge en el sur de Chiapas este movimiento que estaba conformado por hombres y mujeres, por familias, ¿no? Pero habla justamente de las personas invisibilizadas, habla de esta estructura desigual en las sociedades donde las personas indígenas pues son las oprimidas, ¿no? Dentro de este sistema, viviendo pues de manera cotidiana la discriminación. María Salguero utiliza la perspectiva de género y la misma teoría feminista para hablar de esta construcción de los sujetos o de las identidades, y me parece muy interesante cómo retoma esta tercera ola del feminismo, donde autoras como Kate Millett hablan de lo personal es político, donde la vida privada se politiza, es decir, la familia, la sexualidad, cuando se empieza a hablar, ¿no? De los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cuando se empieza a hablar del placer sexual de las mujeres, el orgasmo a través del clítoris, de las relaciones de poder, incluso de la violencia dentro del ámbito doméstico y también de la división sexual del trabajo, ¿no? A las mujeres en estos roles de género, cómo han sido designadas de manera tradicional para cumplir con los cuidados y con las tareas domésticas dentro de sus hogares en esta vida privada, y cómo al hombre se le ha dado como esa tarea de ocupar el espacio público, ¿no? Como por derecho, y a las mujeres pues históricamente negado, y que han tenido que hacer toda una lucha, movimiento para conseguir sus derechos civiles, políticos, el derecho a votar, al tener una ciudadanía, al ser consideradas sujetas políticas, el derecho a acceder a una educación, el derecho a tener un trabajo, igual salario, igual trabajo, igual salario. De esto nos hablaba ya Teresita de Barbieri, de estas desigualdades que hay, ¿no? De género. Ahora, pues también quisiera manejar acá un concepto que es el de la interseccionalidad, que lo recupero de las afrodescendientes,
en Norteamérica, quienes en su lucha también feminista comienzan a dar cuenta de la condición étnica, ¿no? Y de la clase social. Entonces hablamos en este sentido la teoría feminista sobre la justicia social, sobre la igualdad de oportunidades, más o menos por ahí en la década de los 70 se habla sobre los feminismos de las diferencias y retoman esto que se conoce como las epistemologías del sur. Buenaventura de Sousa, que es quien plantea, ¿no? A principios de los 2009, esta situación de las personas explotadas, oprimidas por el colonialismo y por el capitalismo, y cómo hay esta discriminación y esta desigualdad hacia lo que se considera lo indio, ¿no? Lo indígena, el sujeto salvaje, el sujeto bárbaro. Hay un estigma, una infravaloración de las personas de las comunidades indígenas, y de esta manera se va construyendo el sujeto indígena contemporáneo, y que viene también marcado desde una visión academicista, científica, que está permeada por el mismo funcionalismo. Es un pensamiento lineal, determinista, binario, excluyente. La misma ciencia puede ser patriarcal y desigual, ¿no? Hablar de esta inferioridad de las personas por cuestiones de rasgos, por cuestión biológica, ha dado pauta incluso a los genocidios, ¿no? Pensemos en la cuestión nazi en Alemania y pues toda la explotación, por ejemplo, de las personas negras. Y, y bien, o sea, esta división siempre entre lo racional, la objetividad y la subjetividad y el mundo de los afectos y el cuerpo. A las mujeres siempre se nos ha colocado como más en el lado de las emociones, de la corporalidad, ¿no? Y a los hombres en el sentido de la ciencia, de la razón. Y esta separación, esta polarización, pues ha afectado muchísimo todos los hallazgos, todas las interpretaciones académicas, científicas que se han hecho respecto también a las identidades. Entonces, la perspectiva de género resulta ser un elemento teórico muy importante para la comprensión del conflicto que hay en el mismo sujeto indígena, ¿no? Entre esta cultura occidental que le vulnera, le precariza, le discrimina, y estas resistencias también, estas emergencias que hay de resignificación de las identidades indígenas por parte de las propias comunidades. Entonces, el hombre no puede conceptualizarse desde la unicidad, ¿no? No podemos hablar de un hombre homogéneo, estamos más bien hablando de las relaciones de poder entre los hombres en función de su clase social, de su raza, de su etnia, de sus preferencias sexuales. Pienso en los dijes de Oaxaca, ¿no? Que son hombres que más bien conforman su identidad con rasgos más hacia la feminidad y son muy reconocidos y valorados en el ámbito indígena de los pueblos oaxaqueños. Entonces, las identidades masculinas indígenas, pues sí tienen como estas características de precarización, de marginalización, de discriminación, de inequidad por grupos de poder, por otros hombres, pues en el capitalismo, en el patriarcado, pero son complejas, no son estáticas, son diversas, son cambiantes. Y pienso, por ejemplo, también en el movimiento musical punk de Chiapas, Solsil, donde juventudes indígenas del sur de este estado, pues empiezan a construir una identidad a través de la música, ¿no? Incorporan el punk, la música anárquica, el rock como en esta nueva manera de construirse. Ahora quiero retomar a Gail Rubin, quien nos habla o nos ayuda a entender esto del sistema sexo-género. Ella construye esta figura justo, sistema sexo-género, para analizar el tema de opresión de las mujeres. El sistema sexo-género para Rubin refiere al conjunto de los arreglos por los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. De acuerdo con esta propuesta, cada sociedad cuenta con su propio sistema sexo-género, donde la condición biológica y la posibilidad de reproducción se utilizan para establecer convenciones sociales. Para las sociedades occidentales, estas convenciones son desiguales y desfavorecen a las mujeres, relegándolas exclusivamente al ámbito de lo doméstico y lo reproductivo.
Y acá, pues quiero poner un ejemplo, es una investigación que estuve realizando en San Ildefonso Tultepec. Es una comunidad indígena. Esta y Santiago Mezquitlán tienen la población indígena como más, digamos, numerosa del estado de Querétaro, junto con el municipio de Tolima. Pero entonces en San Ildefonso hice un ejercicio para conocer las relaciones de género entre los hombres y las mujeres en un contexto de la migración circular, ¿no? Porque es la realidad de las personas otomís o ñañús en el estado de Querétaro. Entonces, me ayudó a entender este sistema sexogénero y esta categoría del género para entender cómo la migración ha sido la estrategia de supervivencia de las comunidades indígenas ñoñús u otomís. Ven en la migración una oferta laboral, pero que también es segregada étnicamente. Entonces, las mujeres indígenas en sus comunidades tienen el papel de ser reproductoras de los saberes y las prácticas tradicionales. Son responsables de la continuidad de los medios de vida comunitarios. Aseguran la reproducción social a través de los cuidados de los demás, a través de la vida doméstica, el cuidado de la naturaleza, de la tierra, la agricultura, la alimentación, su participación comunitaria también como líderes políticas, en el ámbito religioso también participan, ¿no? Como en el ámbito comunitario. Sin embargo, ellas también recurren a la migración circular a la ciudad de Querétaro, a la grande urbe, donde las mujeres mayores recurren a la venta de artesanía, vienen ciertos días a la ciudad de Querétaro, sobre todo acercándose el fin de semana. Las jóvenes, por ejemplo, recurren a la figura de la abuela o de la madre que está en la comunidad para que sea quien cuide a sus hijos mientras ellas vienen a la ciudad de Querétaro a emplearse como trabajadoras domésticas. Muchas de ellas tienen que quedarse toda la semana o a veces ni siquiera pueden regresar a sus comunidades porque están en internamiento. Es decir, de quedada, ¿no? En las casas de otras mujeres. Y aquí también hay que revisar los privilegios entre las propias mujeres, ¿no? Eh, Algunas mujeres incluso tienen que, se ven en esta condición de emplearse como en la prostitución. Entonces, en estas dinámicas, los cuerpos de las personas otomíes están ciertamente subordinados al capitalismo y al patriarcado, pero también tienen resistencia y reivindicaciones, ¿no? Como las mujeres que hacen para reproducir estos medios de vida comunitarios, la partería, la ginecología natural, la medicina tradicional, la herbolaria, así como todos estos medios de curación, de cuidado de los demás. En cambio, los hombres también tienen desafíos importantes, ¿no? Quienes salen a trabajar aquí en la ciudad de Querétaro, que es una, pues, urbe ya industrializada, que ha crecido muchísimo y que las inmobiliarias se han dedicado, ¿no? A expandir la ciudad, pues son justamente los hombres indígenas de este mismo estado que vienen como trabajadores de albañilería para construir esas casas, sus edificios. Es un trabajo precario. Al hombre desde esta identidad de masculinidad indígena, pues también existe la perspectiva de género, le atraviesa esta cuestión de que tiene que ser el proveedor y brindarle seguridad a su familia. Entonces, esto es de verdad eso, ¿no? Como la categoría analítica de género nos ayuda a entender en las identidades de la masculinidad y la feminidad, también cómo está afectando y por qué realmente también es muy difícil ser hombre indígena, ¿no? En este contexto de precarización, de discriminación y de desigualdad. Bueno, pues yo dejaría hasta acá estas reflexiones. Les agradezco un montón que me hayan escuchado y nos vemos hasta la próxima. Chao.